Eh, Hola. Buenas noches, otra noche más. Esta es la primera clase del módulo de endocrinología y nada mejor que para empezar el módulo de endocrinología con una gran amiga. En este caso le toca a Catamarca empezar, así que para nosotros es un gusto que Evangelina Melnik, una extraordinaria profesional, una gran amiga, médica especialista en medicina familiar y general, con una post básica en endocrinología por la Universidad Nacional de Tucumán. Pobre Eva trabaja en todos lados, es miembro de todas las sociedades había y por haber y es de primera todo lo que hace, así que vamos a, sin lugar a duda, presenciar una clase extraordinaria en la noche de hoy. La doctora Barberis hoy no nos va a acompañar, pero bueno, vamos a ver si podemos llenar su lugar. Eva, cuando quieras. Bueno, bueno, me parece mucho. Pero bueno, voy a comenzar. Yo soy endocrinóloga por la Universidad de Tucumán desde hace aproximadamente 12 años. Y el módulo que me toca hoy es bastante extenso. Lo vamos a tratar de acotar lo más que se pueda, siendo una patología muy prevalente, sobre todo para nosotros que estamos en el NOA, siendo un área endémica. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque vamos a tener una amplia cantidad de pacientes que nos van a venir con síntomas que nos van a hacer sospechar y tenemos que tenerlo más o menos claro, por lo menos desde el primer nivel de atención. Uno no espera que, yo sé que la auditoria que tenemos ahora es bastante heterogénea con respecto a especialidades, así que nos vamos a centrar pensando en un médico que trabaja en el interior o que hace la parte de atención primaria, para que le demos algunas pautas para saber cuándo derivar, cuándo se puede tratar, hasta cuánto, o por lo menos iniciar un tratamiento, y bueno, hasta que lo podamos ver en el caso de que sea necesario la parte más especializada. Entonces, el objetivo de esta clase es conocer las patologías más prevalentes, más frecuentes y conocer, poder identificar las complicaciones, los criterios diagnósticos para el tratamiento y la derivación. Esta clase va dirigida al primer nivel de atención más específicamente. Los temas que vamos a tratar en esta clase van a ser el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y los nódulos tiroideos. Para iniciar vamos a hacer un recuerdo anatómico breve. Recordemos que la glándula tiroidea es una glándula que es central, única, que está compuesta por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, que están unidos por un istmo, que muchas veces tiene características propias de cada persona, como por ejemplo puede haber una língula, puede variar en su forma y en su tamaño. El color es gris rosáceo, tiene una consistencia intermedia. Esto es importante ver porque hay algunos tipos de bocio que son más malignos si los vemos que son bocios más consistentes, más duros, adheridos, que obstaculicen, que crezcan para estructuras, obstaculizando estructuras que tenemos en esa zona. Mide aproximadamente entre 70 y 30 por 30 por 18 milímetros y pesa entre 25 y 30 gramos. Bueno, ahí más o menos la foto, viendo toda la inervación. Recordemos que es un área muy vascularizada, donde tienen también muchos ganglios y muchas terminaciones linfáticas, que drenan a los ganglios satélites, y la cabeza es un lugar donde los ganglios son muy sensibles y donde tenemos muchas estructuras que pueden producir adenopatías inflamatorias. Un recuerdo anatómico para recordar la regulación de la tiroides. Recordemos que es parte del eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, donde tenemos una estructura madre que es el hipotálamo, que es una estructura neurohormonal que lo que hace es estimular, estimular a la glándula pituitaria, o sea, la hipófisis, para que elimine eh, factores estimulantes de los otros órganos blancos. En este caso, tenemos el hipotálamo que produce TRH,
la hipófisis produce la TSH que va a ir a estimular a la tiroides específicamente para que libere hormonas terminales como son la T3 y la T4. Esto se regula de la forma donde tenemos, ¿sí? Si la tiroides vemos que disminuye la T3 y la T4, o sea, la levotiroxina y la triiodotironina, que no sé si se recordarán que se forma de la monoiodotironina, la diiodotironina, y esto hace que estimule, cuando disminuye, se estimula el hipotálamo para produce más TRH, que es la hormona liberadora de TSH, y la TSH va a elevarse para exigir a la tiroides que también genere más hormonas propias de la tiroides. ¿M? Y pasa lo contrario, cuando aumentan las hormonas tiroideas, se va a ver inhibida la TSH y la TRH. Esto es importante tenerlo en cuenta para determinar, o sea, como diagnóstico, si tratamos de una patología primaria, secundaria o terciaria, ya bien que se trate de la tiroides. Si la tiroides es la que está enferma, es una patología primaria; si es la hipófisis, una patología secundaria; y si es el hipotálamo, una patología terciaria, por definición. Bueno, este es el folículo tiroideo, que es la unidad anatómica y funcional de la tiroides. Tiene la conformación de un acino eh, con células tiroideas que van a generar ese, ese líquido coloide que es directamente la hormona. Esto es importante de saber porque muchas veces se forman estructuras como los quistes tiroideos, donde es una membrana recubierta que tiene como contenido este mismo líquido coloideo, que en general no son estructuras sospechosas de malignidad, nada, son como estructuras que ocupan espacio, que muchas veces puede asustar porque uno los palpa o se lo puede palpar o ver inclusive el paciente. Y bueno, se asusta pensando que puede llegar a ser un tumor que a la larga puede ser maligno. Y bueno, en el caso de que nosotros determinemos que es un quiste, nos podemos quedar tranquilos que no es nada malo. El principal sustrato de la tiroides es el yodo. Esto es muy importante porque es como que la base de las patologías tiroideas comienza por aquí, por el yodo. Por eso lo vamos a observar en lugares geográficos donde no tenemos cercanía con el mar. Entonces falta el yodo porque el yodo está principalmente en las estructuras marítimas. La déficit severa de yodo puede causar daño cerebral, retraso mental, que es prevenible mediante la incorporación exógena de la hormona tiroidea. Y también se puede prevenir mediante la incorporación de yodo, como sucede con la sal, por ejemplo, que por ley está iodada justamente para prevenir esta casuística. Las personas adultas deben consumir 150 microgramos diarios de yodo, durante el embarazo 200 microgramos y durante la lactancia 250 microgramos. Para prevenir el déficit de yodo, lo encontramos en forma natural en el suelo, en cercanías con el mar y con la incorporación de algunos alimentos, como por ejemplo las crustáceas, pescados de mar, los mariscos, todo ese tipo de cosas que en su contenido tienen también yodo. Em, esta filmina yo les traje de FACEN, que es una página de la Federación Argentina de Endocrinología y Metabolismo, donde hay un apartado especial que es el camino del yodo, que está bastante bueno para explorarlo y para ver, más que nada nosotros que vivimos en esta parte del país donde tenemos muchas patologías y muchos de los estudios han sido locales. Hay estudios de Catamarca, hay estudios de toda la región, y bueno, para investigar un poquito más también. Este déficit de yodo lleva a que la glándula tiroidea se empiece a hipertrofiar buscando captar el yodo, la mayor cantidad de yodo, como sucede con muchos órganos que aumentan de tamaño para poder optimizar la función de la glándula.
Estas fotos que vemos acá, que son de voces muy importantes, ya son un poco más raros de ver, pero hubo una época donde la sal no estaba iodada, donde el déficit de yodo era más importante porque no se había identificado todavía, y era más común de ver, sobre todo en las mujeres, ese bocio grande, ocupante de espacio, familias enteras con bocio. eh, y bueno, ahora ya es más raro de ver. Bueno, vamos a hablar del hipotiroidismo que está causado por la deficiencia de hormona tiroidea. Es una patología muy frecuente, tiene una prevalencia en la población muy heterogénea, de 0,35 a 1%. En el 95% de los casos se trata del hipotiroidismo primario, como decimos recién, cuando la glándula es la que está enferma, y la etiología más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. Es más frecuente en mujeres de 8 a 1, o sea, entre 8 mujeres encontramos un hombre que la padece. No solamente que es más frecuente, sino que también la sintomatología es más florida. Entonces, la mujer consulta más frecuentemente que el hombre por estas patologías, entonces podemos diagnosticar más mujeres. La prevalencia aumenta con la edad y hasta un 5% de los ancianos presenta hipotiroidismo. Acá nos encontramos cómo lo vamos a determinar, como decíamos recién. Eh, Ustedes hablen, si, si me quieren preguntar algo, me pueden preguntar porque me siento que estoy hablando. En este caso vemos el hipotiroidismo puede ser primario, secundario o terciario, como decíamos recién. En el caso de que la glándula sea la que está enferma, nos encontramos con un hipotiroidismo primario donde va a disminuir la T4, va a disminuir la T3 y esto va a hacer que se estimule la TRH, entonces va a aumentar la TRH y va a hacer que la hipófisis aumente la TSH, estimulando la tiroides. En una primera instancia, nosotros vamos a ver que esta estimulación, la tiroides puede responder y muchas veces nos encontramos que la TSH, la T4 y la T3 están normales, pero es porque todavía está compensando. Este es el hipotiroidismo subclínico. En el caso del hipotiroidismo secundario, nos encontramos que es la hipófisis la que está enferma, entonces aumenta la T4 y disminuye. Nos vemos que la TSH no responde. En este caso, lo que podemos hacer es una prueba de TRH, donde hacemos una estimulación para determinar si es la hipófisis o es el hipotálamo el que no está respondiendo. Entonces nos podemos encontrar que la T4 está disminuida o normal, pero es secundario a las patologías de los anteriores. Bueno, la terciaria es por problemas del hipotálamo. ¿Cuáles son las indicaciones de rastreo? No está indicado rastrear en la población en general, a menos que sea área endémica. ¿M? En casos de bocio, ¿cuándo vamos a rastrear? En caso de bocio, en caso de que nos encontremos con anticuerpos antitiroideos positivos, en pacientes que han recibido irradiación en el cuello por tratamientos o yodo radioactivo, en la cirugía tiroidea reciente, en pacientes con disfunción mental, que notemos que tienen síndromes depresivos o trastornos mentales que nos pueden llevar al diagnóstico, que muchas veces nos encontramos con pacientes que son tratados como psiquiátricos. Hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, Eva, tranquila. Ah, listo, listo, listo. Por favor, díganme que hay vida ahí atrás. En las cirugías tiroideas recientes, muchas veces por patologías como el bocio o como también puede haber nódulos que son sospechosos, nódulos que son ocupantes de espacio, que son dolorosos o que también son sospechosos de cáncer o nos podemos encontrar con carcinomas. En mujeres mayores de 40 años que tienen síntomas poco específicos como cansancio, desgano, sueño, caída de cabello, piel seca, todos los síntomas que nos van a llevar a sospechar la patología. Para confirmarlo necesitamos el laboratorio. Podemos encontrar alteraciones, lo que tenemos que preguntar durante la anamnesis cuando viene una paciente con síntomas inespecíficos.
Le vamos a preguntar si hay alteraciones menstruales, si tiene oligomenorreas, amenorreas prolongadas, síntomas de infertilidad, problemas del metabolismo basal como aumento de peso, edemas, reducción del apetito y intolerancia al frío, fatiga. eh, Podemos encontrar piel muy seca, cabellos gruesos, caída de cabello. La caída del cabello es característica como un cabello que se cortajea, que es deslúcido, áspero. Y podemos encontrar que el cabello crece, no es un fondo limpio, sino que el cabello crece pero debilitado. Con respecto al estado emocional, podemos encontrar depresión, disminución de la actividad mental, problemas de concentración, insomnio, hipersomnia durante el día, cuando se acuestan a dormir tienen insomnio, problemas del aparato digestivo como constipación, enlentecimiento del ritmo intestinal. También puede haber ronquera, puede haber macroglosia, encontramos que la paciente tiene los panículos adiposos aumentados, esa fase abotagada, la piel está engrosada, encontramos edemas duros con fobia, eh, dificultad para hablar, encontramos que o sea, esa ronquera y aparte sumado a que está enlentecido en su forma de hablar, es como característico debilidad muscular, mialgia, dolores inespecíficos, bradipsiquia, y cuando son problemas, cuando se prolonga en el tiempo, vamos a encontrar también derrames pleurales, pericárdicos. Muchas veces el cardiólogo nos deriva a la paciente viendo este síntoma y ahí se descubre la enfermedad. Puede haber hipoacusia, somnolencia diurna. em, en casos más graves nos podemos encontrar con todos estos síntomas mucho más exacerbados y puede llegar al coma mixedematoso. Acá tenemos algunas fotitos para ver las características de estos pacientes. Eh, Esto es bien característico y lo vemos regularmente en el consultorio. Al examen clínico vamos a palpar la tiroides, podemos encontrar un bocio, una enfermedad de Hashimoto, vamos a encontrar que la consistencia es más gomosa, indolora, a veces puede haber un nódulo o varios nódulos. En la tiroides subaguda, la glándula va a tener un aspecto más inflamatorio, puede estar como afiebrada, dolorosa la palpación. El bocio puede ser difuso, sobre todo cuando hay problemas hereditarios de metabolismo, cuando se usan ioduros o se usan algunos fármacos que están indicados para estas patologías, secundariamente puede aparecer el bocio. En el hipotiroidismo secundario se caracteriza por una glándula atrófica, son de más larga data y es como una tiroides que se está esforzando para responderle perdón, una tiroides que se está esforzando para responderle a las exigencias de la hipófisis y bueno, y a la larga se atrofia. Enlentecimientos de los reflejos osteotendinosos, bueno, lo que ya dijimos recién. ¿Qué vamos a pedir como estudios complementarios? La TSH es la prueba diagnóstica y es la prueba que se utiliza para rastreo. Se utiliza la TSH y después, si está positiva, recién se piden las hormonas periféricas, que en este caso se pide la T4 libre. Los anticuerpos antitiroides como la antiperoxidasa, la antitiroglobulina, dan un origen autoinmune. También encontramos que el perfil lipídico, el colesterol alto, triglicéridos LDL alto y la HDL disminuida, muchas veces nos llevan a que encontremos en un hipotiroidismo subclínico una de las pautas de tratamiento. Pedimos hemograma, puede haber una anemia, que puede ser normocítica, normocrómica, también puede estar afectada la parte ginecológica. Como decíamos recién, puede haber intensas pérdidas menstruales, también puede haber amenorrea, pero esto puede llevar también a la anemia. También puede haber anemia perniciosa en el 10% de los casos de la enfermedad de Hashimoto, puede haber hiponatremia. Nos encontramos que las otras hormonas que también son hipofisarias también pueden estar alteradas.
la prolactina, que también es producida por la hipófisis, es una hormona muy similar a la TSH, entonces muchas veces nos encontramos con la prolactina que está alta y la TSH también, y tratando la tiroides deja de estimularse, entonces normaliza también la prolactina. Entonces muchas veces no hay que apurarse a tratar una prolactina elevada, más que es una hormona también de estrés, y muchas veces hay que ver en qué momento se la midió, en qué condiciones, bueno, y ver porque eso tiene variantes con respecto al estrés. También la ecografía tiroidea nos ayuda y la radiografía de tórax para encontrar lo que decíamos recién, derrames. Para hacer el diagnóstico, bueno, esto es más o menos lo que decíamos recién, el paciente que no recibe hormonas tiroideas, y encontramos que la TSH y la T4 libre está normal, es un neutiroidismo. La TSH elevada con T4 normal puede ser un hipotiroidismo subclínico. Y en el caso de que nos encontremos con muchos síntomas, podemos comenzar un tratamiento y volverlo a dosar entre las 3 y las 6 semanas. Em, la TSH alta y la tiroides baja y la T4 libre baja, nos encontramos con un hipotiroidismo secundario. Esta es la más típica, primario, perdón. Esta es la más típica, la que encontramos más frecuentemente, más clásica, que no nos confunde. Muchas veces las otras que encontramos TSH alta, la T4 alta también, entonces nos preguntamos de dónde viene y ahí tenemos que empezar a estudiarlo. Por ahí desde la parte de atención primaria de salud, cuando está tan clarita así que nos encontramos con síntomas, con la TSH alta, con la T4 baja, podemos comenzar a medicar. La TSH normal o baja y la T4 baja es secundario o terciario. La tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis linfocitaria crónica es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Tiene antecedentes familiares y es de 4 a 7 veces más frecuente en las mujeres. Sobre todo comienza en la mediana edad, y a medida que pasan los años nos encontramos con más casuística. Tiene un origen autoinmune. La tiroides se lesiona por la autoinmunidad mediada por células gradualmente. Afecta la capacidad de la tiroides para producir las hormonas y aumenta así la secreción de la TSH. Suelen presentar anticuerpos antifracción microsomal positivos, los famosos ATPO, con o sin bocio. Esto, si nosotros nos encontramos que los anticuerpos están positivos, están elevados, nos sirve para el diagnóstico. Después, con el tratamiento, nosotros no vamos a observar que bajen, o si lo agarramos en su fase más aguda, ahí sí pueden llegar a bajar un poco, o inclusive si no son muy altos se pueden normalizar, pero no es el objetivo ver que bajen. Esto lo recalco porque muchas veces nos encontramos que se ve en un laboratorio los anticuerpos positivos, y los volvemos a pedir, y creamos ansiedad en el paciente que viene, ¿y este por qué no me baja? ¿Por qué no me baja? Bueno, no esperemos que baje, no es la idea. Puede estar asociado a otras enfermedades autoinmunes como lupus, púrpura, trombocitopénica, enfermedad de Addison, vitiligo. Muchas veces constituye un grupo de riesgo para enfermedad celíaca, o sea que también son parámetros que tenemos que estar controlando cuando nos encontramos con una tiroiditis de Hashimoto, como del grupo de las enfermedades autoinmunitarias. La tiroiditis por parto es la forma más común en el posparto y afecta más o menos el 5% de las mujeres, y bueno, se lo toma como una variante de Hashimoto. Hay muchas de estas patologías que no están bien determinadas cuál es su causa, cuál es de dónde vienen, pero se las ve como asociadas. También vamos a encontrar aquí que hay anticuerpos positivos, por eso una tiroiditis, y la observamos a 3 a 4 meses del parto y luego declinan. Puede haber un hipertiroidismo transitorio que luego se hace hipotiroidismo. Pero en general vuelve a su normalidad si es que no tenía hipotiroidismo previo al embarazo, y tiende a reincidir en los siguientes embarazos. Muchas veces son transitorios, los tratamos durante el embarazo
y después se normalizan. Pero es muy importante pesquisarlos y tratarlos para no producir riesgo del embarazo o de pérdida del embarazo. Entonces hay que pensarlos. La tiroides subaguda granulomatosa de Kervain tiene también una fase hipertiroidea inicial que luego se puede hacer hipotiroidea. Es un bocio sensible, doloroso y puede estar asociada o con el antecedente de enfermedades respiratorias virales. Un capítulo especial es hipotiroidismo infantil, donde nos encontramos con, no es de rastreo, no es una patología que tengamos que rastrear, pero muchas veces nos encontramos con niños en edad escolar que la maestra es la que comienza a ver que se duermen en clase, que tienen bajo rendimiento escolar, empezamos a ver que tiene baja talla, que tiene falta de desarrollo, y bueno, en esos casos lo tenemos que pensar. Los parámetros del laboratorio del hipotiroidismo infantil no son los mismos que en el adulto. Entonces, muchas veces nos encontramos que nos derivan pacientes que tienen, porque no coinciden los parámetros como con la normalidad que dice el laboratorio, y en realidad el laboratorio pone los parámetros normales para adultos. Cuando encontramos un niño que tiene TSH elevada y T4 normal o baja, siempre tenemos que hacer por lo menos otra determinación, no comenzar a medicarlo de entrada, porque muchas veces eso varía. Eso se normaliza o encontramos que no era un hipotiroidismo, sino que estaba bien una alteración de laboratorio nada más. Entonces tenemos que confirmarlo con otra prueba, otra con otra determinación y bueno, y ver, sopesar, digamos, que si conviene medicarlo o no. En esta foto, por la forma que tiene el paciente, tiene un bocio, tiene una macroglosia, parecería ser un hipotiroidismo de origen congénito. El hipotiroidismo neonatal o congénito resulta de la producción insuficiente de hormona tiroidea o de la disminución de la actividad biológica. Esto también no está bien determinado la causa, pero afecta a los tejidos, afecta el crecimiento y hasta puede llevar a la muerte del niño. Es muy importante que tenemos una ley que dice que tenemos que pesquisarlo en los primeros días del recién nacido, donde se pide una serie de laboratorio para pesquisar patologías congénitas, entre las cuales se encuentra esta, y lo que se hace es pesquisar debido a la alta casuística, como toda patología de rastreo tiene una alta casuística y es fácil de tratar, porque en estos casos al niño solamente hay que hacerle un reemplazo hormonal y bueno, y le salvamos la vida o de todas las consecuencias que trae el hipotiroidismo neonatal. Entonces, un desorden frecuente de etiología no muy clara. El diagnóstico temprano asegura que pueda ser un niño absolutamente normal. El tratamiento es sencillo. El único problema es que la hormona tiroidea viene solamente en pastillitas, pero es fácil de diluir. Entonces, lo que se hace en estos casos es diluirlo y dárselo al niño. Esto requiere mucho compromiso de parte de la familia, de los padres, que tienen que conocer bien cómo van a hacer el tratamiento y no abandonarlo. Em, bueno, esto presenta un desafío porque, bueno, ahora ya no es tanto por esto de que en principio todo lo que son los embarazos se derivan a ciudades más grandes por los riesgos y se hacen las pruebas, se hacen las pruebas neonatales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Sigo? El doctor José Vega Sí, está con manito levantada. No sé si fue sin intención o realmente él quiere preguntar algo. José. Bueno, se durmió José ya. Tuvo mucho tiempo la mano levantada. Eh,
Bueno, Angelina, seguimos dale, entonces. dale. Nos vamos al otro capítulo que es el hipertiroidismo. Eh, ¿Sabes que me faltó el tratamiento? Pido mil disculpas, pero el tratamiento en los pacientes adultos se inicia con una dosis mínima en el caso de que se trate de un hipotiroidismo secundario, perdón, un hipotiroidismo subclínico. Se comienza con dosis de 25 a 50 y se va titulando a medida que vamos controlando con el laboratorio. En el caso de que, que encontremos un hipotiroidismo franco con TSH más de 10 o que la T4 se encuentre disminuida, comenzamos con dosis plena, que son dosis de 1,4 a 1,6 microgramos por kilo. Siempre se otorga, se indica en ayunas con por lo menos 30 minutos de ayuno. Y después vamos ajustando también según las características del paciente. Hay pacientes que se encuentran edematizados, que tienen problemas de absorción, tienen problemas de pH en estómago. Entonces, en esos pacientes empezamos a ajustar un poco más algunos parámetros, como mantener la acidez del estómago, incrementar las dosis, hacer más pautas, como por ejemplo que no se combine con fibras, que se mantenga un ayuno más prolongado de por lo menos 2 horas, que lo tomen más temprano. Pero bueno, eso lo vamos a tratamos de no cambiarle tanto la vida al paciente si es que la está tolerando bien y tenemos una buena respuesta. Bueno, en el caso del hipertiroidismo, tenemos que es un estado clínico que se caracteriza por una excesiva, con un laboratorio excesivo en T4 y T3. Esto, como el metabolismo está acelerado, es como que no se puede terminar de metabolizar la T4 y libera tempranamente T3, y ambas pueden estar aumentadas. Y nos encontramos que la TSH está suprimida. Entonces, en estos casos, el diagnóstico del seguimiento se hace con la TSH, que está inhibida, y nos encontramos con TSH de 0,01 o menos, la T3 y la T4 elevadas. La prevalencia en la comunidad es mucho menos frecuente que el hipotiroidismo y en general esta es una patología que debe ser tratada por especialistas. En las mujeres es un poco más frecuente, de 0,6%, y se produce más en mayores de 60 años, donde alcanza un 15%. Eh, Acá, bueno, me hacen una preguntita con respecto al hipotiroidismo, ¿qué valores no tenemos que tener en cuenta? Con una TSH perdón, más de 6 es el parámetro para niños. Bueno, encontramos que hay mayor riesgo de hipertiroidismo en bocios difusos o nodulares, diabetes mellitus tipo 1, enfermedades endocrinas autoinmunes, antecedentes familiares de hipertiroidismo o de hipotiroidismo y ingesta de fármacos que tienen mucho yodo en su composición, como la miodarona, el interferón alfa, la interleuquina, ioduros y litio. Los agentes de contraste iodado también pueden aumentar el riesgo de hipertiroidismo. La tirotoxicosis es como todo el grupo de enfermedades que tiene aumento de las hormonas tiroideas periféricas, ya sea exógeno o endógeno. Esto es digamos, como que engloba los pacientes que están medicados o que su tiroides produce demasiada hormona, ya sea por causa primaria, secundaria o terciaria. El hipertiroidismo subclínico, como definíamos recién el hipotiroidismo, es igual, nos encontramos con niveles bajos digamos, la lógica es igual, nos encontramos con TSH bajos y niveles séricos de T4 o T3 todavía en límites normales. A menudo las causas etiológicas son las mismas. Tenemos la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico, los nódulos tiroideos solitarios de funcionamiento autónomo y el tratamiento del exceso de hormona tiroidea, ya sea durante el tratamiento de un hipotiroidismo o bien
en algunos tratamientos, por ejemplo, homeopáticos o para tratamientos para acelerar el metabolismo, para bajar de peso, o que el paciente no comprenda bien el tratamiento y no se haga controles, por ejemplo. Entonces, en esos casos nos vemos un exceso exógeno de hormona tiroidea. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Nos encontramos con un paciente ansioso, irritable, tiene temblores en los miembros, un temblor característico, muchas veces vemos el latido también carotídeo, y el movimiento de cabeza que acompaña el temblor. Puede haber manifestaciones digestivas con diarrea o aumento de la frecuencia de las deposiciones, o sea, las heces menos consistentes o el aumento de la frecuencia, piel caliente, húmeda. Nos encontramos con un paciente cuando nos da la mano, transpira, tiene húmeda, prurito, hipersudoración, encontramos caída de cabello, hiperfagia, un aumento excesivo del apetito y con pérdida de peso, paradojalmente. Esto se debe al aumento del metabolismo basal producido por el exceso de hormonas tiroideas. Fatiga, insomnio, el ciclo menstrual puede haber oligomenorrea, nos encontramos palpitaciones, taquicardia, arritmias, puede haber una taquicardia nos encontramos con algún tipo de arritmias, como es la fibrilación auricular, sobre todo en ancianos. Muchas veces en los ancianos no se manifiestan los otros síntomas y sí nos encontramos con este. Disnea, edemas en miembros inferiores, síntomas oculares, dolor, visión borrosa. Aquí comenzamos a pesquisar la causa. Entonces vemos la historia familiar, si hay partos recientes, si hay infecciones, antecedentes de infecciones de las vías respiratorias, pensando en su origen viral, como decíamos recién, y en fármacos que tienen exceso de yodo, como los que mencionábamos. Con respecto al examen físico, nos encontramos con hipertensión, con la frecuencia cardíaca aumentada, puede haber también otras arritmias, o puede haber una taquicardia sinusal, puede haber fiebre inclusive. A la palpación de tiroides vamos a valorar el tamaño, la consistencia, si nos encontramos presencia de tumoraciones, pensando en nódulos, adenopatías, el aumento de la vascularización de la glándula, lo tenemos que ocultar también buscando soplos. En los ojos vamos a ver si hay presencia de oftalmopatía como componente de la enfermedad de Graves. Vamos a evaluar la presencia de mixedema pretibial, que son todos componentes autoinmunitarios, la temperatura, la hidratación de la piel, el peso. Generalmente se ve el paciente que está adelgazado, lo notamos a simple vista la pérdida de peso y nos dice que a la anamnesis nos reporta una pérdida importante de peso. Por supuesto que estos cuadros son como los típicos, muchas veces no nos encontramos un gordito que es hipertiroideo, bueno, y no nos llama la atención, o ellos mismos nos preguntan por qué si ellos habían leído otra cosa. Con respecto a los estudios complementarios, de elecciones el dosaje de TSH ultrasensible, esta está inhibida, encontramos la T4 y T3 elevada, libres elevada. En la ecografía tiroidea podemos encontrar bocios, podemos encontrar nódulos, un nódulo o multinodular. Y para el diagnóstico encontramos los anticuerpos antifracción microsomal, los antiperoxidasa, los antitoroglobulina y los anticuerpos antirreceptor de TSH elevados. El electrocardiograma bueno, para ver la frecuencia cómo está y para ver si hay alguna presencia de arritmias. Y la captación de yodo radioactivo en el caso de que encontremos nódulos que aparentan ser funcionantes, porque eso los tenemos que tratar, inclusive algunas veces hasta es necesario hacer cirugía. Em, Pedimos el hemograma, el hepatograma para, bueno, pesquisar las otras características que habíamos visto anteriormente.
Con respecto a las causas, encontramos la enfermedad de Graves, el bocio tóxico multinodular, el adenoma tóxico, la tiroiditis postparto, la tiroiditis subaguda, la farmacológica, que puede ser por T4 en exceso o también los otros fármacos con exceso de yodo, puede ser iatrogénica. Como decíamos recién, una sobrevaloración o una dosificación de la hormona tiroidea en la patología, en el hipotiroidismo, o facticia cuando el paciente, por motus propio, toma demasiada hormona, generalmente nosotros lo vemos intentando bajar de peso, acelerar el metabolismo para bajar de peso. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente del hipertiroidismo, se presenta en el 90% de los casos y es más frecuente en menores de 40 años. La prevalencia es de 0,1 a 0,5% y en el sexo femenino es más prevalente aproximadamente de 7 mujeres a un hombre. Tiene un origen autoinmune que encontramos anticuerpos con inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, se une al receptor de la hormona estimulante de tiroides, o sea, de la TSH, y esto estimula el efecto de la TSH. ¿Mm? Entonces lo que hace es aumentar la TSH que va a ir a estimular, es un efecto, digamos, que va a ir a estimular la T4, la tiroides. El resultado es una falta de regulación y aproximadamente el 30% de los pacientes esto se puede ver la remisión espontáneamente. Tenemos un componente hipertiroideo, que es lo que decíamos recién, el aumento de las hormonas, y el componente autoinmune, donde lo que hace es producir tejido que se acumula en lugares específicos, como ser en la parte ocular, en los edemas pretibiales. Estos son síntomas o signos que nosotros podemos encontrar de la autoinmunidad. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Cuando encontramos un bocio difuso, blando, no sensible, o sea que no es doloroso. Encontramos soplos tiroideos con aumento del flujo sanguíneo. Se puede palpar inclusive un frémito. La oftalmopatía aparece en el 40% de los casos y solo aparece en la enfermedad de Graves. Encontramos un tejido inflamatorio que puede abarcar la parte periorbitaria, retroorbitaria, eh, la grasa, el músculo, puede afectar la parte de los movimientos de los músculos extrínsecos del ojo. eh, y el paciente muchas veces consulta por diplopía, tenemos que estar atentos a eso: diplopía, dolor ocular, visión borrosa, la proptosis, o sea, esa sensación de ojos saltones. En estos casos consultamos lo vemos en conjunto con el oftalmólogo, porque muchas veces hace falta hacer intervención quirúrgica porque eso es tejido, o sea, es tejido y muchas veces hace falta recurrir a una solución quirúrgica. Muchas veces el paciente no consulta tanto por los síntomas como por la parte estética de los famosos ojos saltones, ojos de sapito, eso es lo que muchas veces manifiesta el paciente. El mixedema pretibial también tiene el mismo origen inmunológico que lo que hablábamos recién, es de tipo infiltrativo, y también podemos encontrar los dedos en palillo de tambor. La piel es aterciopelada, cabello sedoso, las uñas quebradizas o estriadas, podemos encontrar vitiligo, podemos encontrar ginecomastia, la afección cardiológica muy raramente puede llevar a una miocardiopatía, eh, a menos que se trate de una enfermedad de larga evolución, pero no es lo más frecuente. Encontramos temblores distales, debilidad muscular, como en todo hipertiroidismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? TSH ultrasensible disminuida, se solicita la T4 para determinar digamos, porque la T4 es la que nos va a dar los síntomas. Los anticuerpos positivos, antirreceptor TSH positivo, son los que nos va a dar la causa, la etiología. La captación de yodo reactivo elevado en la enfermedad de Graves. em, y bueno, el hemograma, la leucopenia discreta, en el hepatograma podemos encontrar transaminasas elevadas, la fosfatasa alcalina elevada.
¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento, por un lado, tenemos tratamiento sintomático, tratamiento médico y la radioterapia con iodo 131. Y por último, la cirugía. La meta del tratamiento es corregir el estado hipermetabólico y disminuir los efectos adversos lo más que se pueda. Eh, y muy frecuentemente puede haber hipotiroidismo como secuela de los tratamientos. Cuando derivamos al oftalmólogo, en caso de diplopía, alteraciones de la agudeza visual, del campo visual, cuando vemos alterada la visión de los colores, molestias oculares como dolor, proptosis, la proptosis se valora en más de 22 milímetros, eh, o la difusión de los músculos externos del ojo. Cuando vemos como un tipo un estrabismo o un ojo que está como paralizado, ahí lo tenemos que sospechar y derivar al oftalmólogo. Con respecto a lo farmacológico, vamos a utilizar los beta bloqueantes, ya que son los anticuerpos actúan en los receptores beta, entonces los beta bloqueantes como el propanolol, que es de elección, se utiliza entre 20 y 40 miligramos cada 6 horas por vía oral, eso lo vamos titulando también según los síntomas. Muchas veces comenzamos con estos fármacos y después podemos dejar solamente los antitiroideos y estos ya no son necesarios cuando normaliza la función. El atenolol entre 50 y 100 miligramos en dosis única, el metoprolol en 25 a 100 entre cada 6 a 12 horas. Los más utilizados son el propanolol, que es de elección, y en segundo lugar el atenolol. En el caso de que no podamos utilizar los beta bloqueantes, vamos a utilizar para la frecuencia cardíaca, podemos utilizar el diltiazem o el verapamil. Los corticoides, como la prednisona, son utilizados en el caso de la oftalmopatía severa, cuando hay dolor intenso, diplopía, queratitis, neuropatía óptica, eh, y cuando encontramos que el paciente tiene alterada la captación del yodo. Las dosis son de 50 a 140 miligramos por día, cada 8 a 12 horas, y en la tormenta tiroidea se utilizan dosis más altas para evitar la conversión a T3 y T4. Con respecto a los antitiroides que podemos usar, tenemos el metimazol, que es el danantisol, que bueno, es prácticamente el único que tenemos acá porque el propiltiuracilo, que es el que se usa en el caso de las embarazadas, el único que podemos utilizar con seguridad en las embarazadas, no lo encontramos aquí en Argentina. El mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas, la dosis inicial. Comenzamos con 10 a 30 miligramos, la presentación es de 5 y de 20 miligramos habitualmente, depende del caso, pero muchas veces tenemos que comenzar con 20 y bueno, ir titulando. Eh, lo titulamos cada 6 semanas. Se da por vía oral, se puede indicar una vez por día o hasta 3 veces por día. La duración del tratamiento es variable, no es, es como que muy teórico que son 18 meses, pero en realidad es muy variable dependiendo del paciente. No podemos suspenderlo de golpe, o sea, o repentinamente, tenemos que irlo disminuyendo con el tiempo y dejar una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por día. Tiene mucho porcentaje de recidivas, o sea, nosotros podemos estar con la dosis de mantenimiento y ver que el paciente vuelva a tener síntomas hipertiroideos y bueno, tenemos que regular de vuelta la dosis. ¿Cuáles son los efectos adversos del metimazol? Vamos a encontrar pruritus, atralgia, náuseas, sabor metálico, dermatitis, alteraciones hepáticas, podemos encontrar inclusive colestasis en el 5% de los pacientes. Puede haber la idea es que el paciente quede eutiroideo, pero puede ocurrir el hipotiroidismo en un 10 a un 15% de los casos. Muchas veces logramos normalizar lo que es eutiroideo y a la larga el paciente vuelve a tener patología tiroidea, pero con hipotiroidismo. Podemos encontrar a granulocitosis severa,
con menos de 500 glóbulos blancos. Esto se presenta en un 3 por mil de los pacientes, pero la reacción es idiosincrática, o sea, no podemos predecirlo. Esto no hay ninguna característica del paciente que nos diga que va a tener este problema. Entonces, lo único que podemos hacer es cuando nosotros indicamos el metimazol o el danentisol, que es el nombre comercial, este, sobre todo en los primeros meses de tratamiento, de 3 a 4 meses, indicarle al paciente que veamos el hemograma y que los signos de alarma, ¿sí? O sea, si el paciente comienza con fiebre, dolor de garganta, rash, consulte urgentemente porque a veces es necesario disminuir la dosis lo más que se pueda o sacarla temporalmente, eso se va viendo. Muchas veces se sigue con una dosis mínima y después comenzamos a retitular. La radioterapia con yodo es otro tipo de tratamiento para la enfermedad de Graves, cuando vemos que los medicamentos antitiroideos no dan el resultado deseado, que son pues, un hipertiroidismo refractario a la medicación. Entonces, el efecto secundario principal es el hipotiroidismo. Tenemos que ver bien la dosis que vamos a utilizar para no llegar a este punto, pero bueno, es una terapia más intensa. Esta terapia se utiliza de elección en los ancianos, en la enfermedad de Graves cuando las drogas antitiroideas son insuficientes, en el adenoma tóxico, que es un adenoma único, y en los pacientes con contraindicaciones o que no aceptan cirugía. O sea, cuando pasó todo esto, nosotros por ahí nos encontramos un bocio grande o un nódulo sospechoso, entonces tratamos de bajar, de que mejore la función tiroidea y ahí indicamos la cirugía y hay muchos pacientes que se niegan a la cirugía, entonces en este caso podemos hacer la radioterapia. Las complicaciones que podemos encontrar en pacientes que tienen TSH baja, sobre todo en los mayores de 60 años, pueden producir, aumentan el 2,2 por 2,2 veces la mortalidad y puede progresar a hipertiroidismo clínico, reducir la densidad mineral ósea, producir osteoporosis con riesgo de fractura. Puede haber arritmias, sobre todo en mayores de 60 años, como decimos recién, por la disminución de los reflejos. Digamos, nos encontramos que no son cuadros típicos en los adultos mayores y puede originar cuadros neurológicos. Bueno, el tratamiento en los adultos mayores es justamente para esto, para disminuir el riesgo cardiovascular. Otra complicación es la tormenta tiroidea, que es difícil, no es una patología muy frecuente, pero tiene un elevado riesgo de vida. Se caracteriza por síntomas de hipertiroidismo que hablamos recién exacerbados. Suele ocurrir cuando el hipertiroidismo o no esté diagnosticado o abandono de tratamiento. Eh, y esto lo que se hace, primero hay que disminuir la función de la glándula para pensar en una cirugía. Eh, las manifestaciones pueden ser fiebre de 39 grados, taquicardia, taquimnea, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemias miocárdicas. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hiperquinesia, psicosis, coma. Es un paciente que uno lo ve como un brote psicótico, le entra a la guardia, que no se puede quedar sentado, camina, va, viene, agresivo. Este paciente debe ser hospitalizado y si bien la mortalidad era muy alta, actualmente estamos mejorando y tenemos un 20% de mortalidad. Con respecto al laboratorio, nos encontramos con una T4 Libri total muy elevada, la TSH indetectable y algunas otras anormalidades como anemia, leucocitosis, hiperglucemia, uremia, hipercalcemia, elevación de las enzimas hepáticas. Siempre tenemos que buscar el desencadenante, que puede haber sido una infección, una arritmia, hay que buscar el desencadenante de la tormenta tiroidea.
En el caso de que nos encontremos con con esta complicación, el objetivo del tratamiento va a ser disminuir la hormona tiroidea con el metimazol, pero es como que no tenemos tiempo. Antes de eso tenemos que hacer tratamientos sintomáticos. Podemos hacer tratamiento de la liberación de la hormona tiroidea con yoduro de sodio o de potasio, reducir la frecuencia cardíaca con los beta bloqueantes o bloqueantes de canal calcio, como hacemos recién el diltiazem. eh, los soportes circulatorios con glucocorticoide. El glucocorticoide es como que bloquea la conversión a T3 y T4 que van a ser liberados al torrente sanguíneo. Reponer líquidos endovenosos, oxígeno, el enfriamiento, que puede ser con medios físicos, y bueno, y buscar la causa desencadenante de esta situación. El adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, el paciente presenta los síntomas hipertiroideos y cuando nos vamos a hacer la palpación nos encontramos con un nódulo tiroideo funcionante. Es la primera causa de hipertiroidismo en los adultos mayores, es de aparición insidiosa, puede llevar bastante tiempo sin una función importante hasta que se manifiesta y tiene una importante morbilidad. El tratamiento es el yodo, de elección es el yodo radioactivo, se pesquisa con el centellograma para ver si el nódulo es captante, hipercaptante de yodo. El yodo, el tratamiento con yodo radioactivo presenta una buena respuesta y tiene efectos efectos adversos mínimos. Entonces, por eso es de elección. Lo que se trata es de suprimir la funcionalidad de este nódulo. En muchos pacientes es necesario la cirugía. La tiroiditis subaguda nos encontramos con una inflamación granulomatosa de la glándula, los síntomas son de hipertiroidismo, puede haber dolor, eritema en la región anterior del cuello, malestar y cansancio extremo. Los antecedentes es de haber tenido alguna virosis previo a la aparición de esta patología y la curva de captación está disminuida. Se manejan los síntomas con beta bloqueante, suele ser de resolución espontánea, se puede administrar aspirina en altas dosis y no es conveniente colocar, si no cede, hay que colocar corticoides, como la prednisona en 20 a 40 miligramos durante 2 a 3 semanas. El bolso multinodular tóxico es una causa común de hipertiroidismo en ancianos. Presenta nódulos múltiples. El que hablamos recién era un nódulo único, acá nos encontramos con nódulos múltiples y la sintomatología es de hipertiroidismo. Y puede haber los síntomas que ya conocemos de hipertiroidismo. Durante el embarazo y la lactancia nos encontramos que hay un aumento de riesgo de abortos y preeclampsia, puede haber partos prematuros, bajo peso al nacer, los anticuerpos pueden cruzar la placenta y pueden causar hipertiroidismo fetal o neonatal. Ante la sospecha se debe pedir también en el neonato la TSH y la T4 libre. El tratamiento es con propiltiuracilo, que en Argentina, como no disponemos, o sea, es el único con seguridad en el embarazo, lo que hacemos es utilizar el metimazol, pero pesquisando bien que la dosis sea no abusarnos con la dosis, que sea lo mínimo para que logremos el objetivo. En el caso de las madres lactantes, ambos fármacos son más seguros y se pueden utilizar. En la lactancia no es tan complicado como en el embarazo. El uso de los beta bloqueantes o ioduros por tiempos cortos, 2 a 7 días durante el embarazo, puede controlar los síntomas. Pero bueno, hay que tratar de no prolongar el tratamiento porque tenemos riesgo de retardo del crecimiento intrauterino, placenta pequeña, bradicardia postnatal, hipoglucemia en el recién nacido y pues nos podemos encontrar también con bocios fetales voluminosos y obstructivos. El iodo radioactivo no lo podemos utilizar en la embarazada.
ni tampoco en la lactancia. Y la cirugía se reserva solamente para los casos en que no los podemos medicar. Nosotros cuando nos encontramos con la embarazada con este problema y le ponemos los riesgos del uso de los antitiroideos, muchas veces no aceptan, entonces en ese caso la cirugía es lo que está indicado. Estos son patologías infrecuentes, o sea, no es frecuente de ver. Bueno, en el caso de que necesitemos, cambiando de tema, en el caso de que necesitemos hacer una radiación con yodo, necesitamos una preparación especial. eh, Sobre todo en los pacientes que indicamos yodo por patología maligna, donde la dosis va a ser alta. En ese caso tenemos que tener cuidado con los niños y con las embarazadas, donde vamos a tratar de que el paciente que esté irradiado sea aislado, por lo menos a 1,80 m de contacto con niños y embarazadas. El yodo radioactivo se libera por los fluidos corporales, por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la orina, con la sudoración, con las heces, saliva. Entonces, tenemos que tratar de aislar al paciente, sobre todo de niños y embarazadas, y tratar de no utilizar transportes públicos, aviones, lugares donde se va a estar demasiado tiempo en contacto directo con otras personas. Con respecto al uso del baño, si puede ser un uso exclusivo para esa persona, no hace falta que tenga o que esté en otra casa, en un lugar especial, sino que puede estar dentro de la casa, aislado, y con un baño exclusivo, con el lavado de manos, de utensilios propio para el paciente. Debe orinar sentado en el caso de que sea un hombre y se debe descargar 2 veces el inodoro para que se limpie. No dar besos, no tener contacto íntimo, no tener contacto con salivas ni con otros fluidos corporales, no realizar actividad física donde tenga contacto con otras personas, no compartir cepillo de dientes, utensilios, platos, toallas, lavar la ropa por separado y las sábanas también. Bueno, ahora pasamos al capítulo de los nódulos tiroideos. Son tumoraciones tiroideas detectadas por la palpación en el cuello. Uno debe tener una experiencia y tocar bastante cuellos para saber cuáles, para que nos llame la atención cuando una glándula tiroidea está aumentada de tamaño, las características que tiene y si podemos encontrar tumoraciones que nos llamen la atención. Con respecto a las neoplasias tiroideas, encontramos, bueno, acá nos pregunta cuánto tiempo de tratamiento farmacológico. Ah, se me fue la pregunta. Bueno, ya la contesto, cuando cierre ya lo vemos en el chat. Con respecto a las neoplasias tiroideas, encontramos tumores primarios epiteliales, los tumores de células foliculares, tumores benignos como los adenomas foliculares, los malignos como los cánceres diferenciados, el papilar que es el más común, el folicular, otros poco diferenciados como el insular o de células grandes que son mediales, y el indiferenciado que es el anaplasio que es el más agresivo. Y los tumores de las células C como es el cáncer, el carcinoma medular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para carcinoma? La carencia de yodo, las radiaciones, la predisposición familiar, los compuestos bociogénicos, los antitiroideos, algunos insecticidas o fertilizantes también tienen compuestos bociógenos, los alimentos bociogénicos, que son los que vimos recién en la filmina del principio, las cruzáceas, los lácteos, eh, los frutos secos y algunas mutaciones que pueden llevar a esta patología. Con respecto al tratamiento, el tratamiento siempre es quirúrgico, o sea, digo siempre porque es cada vez más controvertido que muchas veces encontramos un nódulo pequeño con un microcarcinoma
Y en esos casos está bastante controvertido qué se hace en esos casos. ¿Sacamos la tiroides o esperamos, pesquisamos? La tendencia actual, que bueno, que da como un poco de miedo, es que no se haga tratamiento quirúrgico, que se expecte, porque la mayoría de las veces este tipo de patologías no progresa más. Es una patología muy lenta, es muy difícil que se complique y que lleve al paciente a requerir tratamientos oncológicos. Y mucho menos la muerte, o sea, son escasísimos los casos donde nos llevan a más, digamos. Generalmente lo que se hace es detectarlo, la cirugía, tratamiento con yodo, si es necesario, no en todos los casos es necesario, y bueno, y después controles de seguimiento nada más. Entonces lo que se hace es, primero se hace una ecografía, pesquisamos un nódulo, los nódulos en general que tienen determinadas características para pensar que puede ser maligno, sospecharlo, cuando son nódulos de más de 15 milímetros o que tienen características como ser más largos que anchos en la ecografía, bordes espiculados o bordes irregulares. em, que no tengan el halo completo. El halo, digamos, es lo que recubre toda la lesión y si está completo significa que está como aislado, que está circunscripto. Cuando vemos que está incompleto, sospechamos que se está como expandiendo. Entonces lo que hacemos en estos casos, que también es controvertido porque hubo como épocas que lo que se hacía era una nodulectomía o una hemitiroidectomía cuando veíamos que el nódulo estaba circunscripto y después resulta que sacábamos la mitad del nódulo y después encontramos que había focos en el lado contralateral o a la larga se producía, como es un paciente que sigue teniendo las mismas características, puede ser que se presente a lo largo otro nódulo que también sea maligno, entonces en ese caso tenemos que hacer la cirugía en dos partes, entonces lo que se consensuó últimamente con las sociedades latinoamericanas de tiroides, fue hacer de entrada, si se decidía operar, se hace una tiroidectomía total, el vaciamiento compartimental central de rutina. eh, Se ablaciona con rayo yodo en el caso de que sea necesario, no en todos los casos. Esto nosotros tenemos que hacer una estadificación de la lesión que se hace como se hacen todos los cánceres, digamos, habitualmente, con el tamaño, la cantidad de nódulos, la expansión metastásica que veamos. Entonces, en esos casos sí está indicado el yodo, que se hace con altas dosis, generalmente se utiliza una dosis de 100 milicurie. Y en el 85% encontramos que tiene una buena respuesta. Esto se hace en el caso de que hayan quedado células tiroideas que están en el lecho quirúrgico o en otras partes del organismo, es una ablación, es un tipo de ablación. Eh, la radioterapia externa, que es cuando está expandido, cuando encontramos metástasis a distancia, encontramos que no incrementa la sobrevida. Entonces, ¿cómo hacemos un abordaje del carcinoma diferenciado? Este es el carcinoma papilar, que es, o sea, dentro del grupo, digamos, el papilar es el más frecuente. Entonces tenemos que hacer una estadificación preoperatoria con una punción con aguja fina guiada por ecografía. Eso hacemos una biopsia, lo llevamos al patólogo. Luego que tenemos el diagnóstico, le hacemos tratamiento quirúrgico. En realidad en los microadenomas, como decíamos recién, no estaría indicado el tratamiento quirúrgico, pero bueno, generalmente sí se hace. El tratamiento quirúrgico es la tiroidectomía total, la estadificación posquirúrgica, ahí vamos a ver si la pieza quirúrgica tiene expansión fuera de la glándula, y en ese caso decidimos si es necesario hacer otro tipo de tratamiento oncológico. La ablación de los remanentes tiroideos con el yodo 131, lo que decíamos recién. El paciente para esto necesita una preparación donde tiene que estar más o menos entre 15 en 15 días o más sin reemplazo hormonal, sin la hormona tiroidea, que imagínense que sin glándula tiroidea es el cuadro bastante complicado, con depresión, con estado de ánimo
muy significativo. Eh, entonces muchas veces, esto lo hablo especialmente porque muchas veces el paciente, nosotros le sacamos la glándula, lo mandamos a la casa, muchas veces al interior, y el médico del interior es como que se desespera de verlo o que el paciente exige que le den, que se sentía mejor cuando estaba con la hormona. Entonces cometemos el error de volverle a dar la levotiroxina y ahí cortamos la preparación que necesita para hacer la irradiación con yodo. Entonces los pasos son así. Se opera, nosotros lo dejamos sin hormona hasta tener el resultado de la biopsia. Cuando tenemos el resultado de la biopsia, tenemos que dosar la TSH, porque la TSH tiene que estar también elevada para poder estimular las células que pueden haber quedado, las células tiroideas que pueden haber quedado, ya sea en el lecho o en alguna parte del cuerpo. Entonces, para que tengan avidez por el yodo. Eh, y después de eso tenemos que ver los riesgos por posablación. Esto, si es necesario, se hace un rastreo corporal total que se hace con la gammagrafía, que también es corporal total, entonces se buscan focos que estén ávidos por yodo, entonces ahí determinamos como las células tiroideas son las que consumen yodo, entonces ahí nos encontramos que hay focos de células que en recidivas, sí, en recidivas se hace nueva ablación. El seguimiento se hace con tiroglobulina en el caso de que encontremos que la tiroglobulina está producida solamente por las células tiroideas. Si nos encontramos que en sangre tenemos tiroglobulina, es porque hay alguna célula que está produciendo tiroglobulina. En el caso ese, lo que hacemos es el rastreo corporal total que se hace con una mínima dosis de yodo. Se utiliza, imagínense, yo les dije recién que para una ablación utilizamos una dosis de 100 milicurie, para un rastreo utilizamos entre 0,5 y 2, o sea, mínimo. Entonces, si es un rastreo, no hace falta que le hagamos todo el aislamiento, todo el tratamiento que decíamos recién para el uso de yodo radioactivo. Y en el tratamiento de la recurrencia, lo que preguntaba recién a alguien, no sé quién era, ¿qué hacemos en el caso de recurrencia? En el caso de que aumente la tiroglobulina, hagamos un rastreo corporal total y nos dé positivo. En ese caso buscamos si vemos ecográficamente que aumentó el tejido tiroideo, muchas veces encontramos que hay algún nódulo nuevo. No necesariamente significa que sea maligno, ¿no? Puede haber, nos podemos encontrar que hay función tiroidea, entonces cuando lo encontramos, no necesariamente tiene que estar mal, entonces lo que hacemos es hacer un seguimiento y si encontramos, muchas veces hace falta inclusive la punción de ese nódulo nuevo, de ese tejido nuevo, y sí, no, perdón. Eh, Entonces, pues, pesquisamos que si hay tejido tiroideo, muchas veces no hace falta hacer una cirugía de nuevo, pero sí hacer otras dosis de yodo a dosis ablativas. Bueno, yo acá, ya terminando, le puse una sugerencia bibliográfica. Le puse como ejemplo esto de Montpellier, que son los apartados, que son las separatas que se llaman, que tiene mucho material. Y otra bibliografía que utilicé es el módulo 2 de TRAPS, que es del Ministerio de Salud, que lo pueden encontrar fácilmente en la web y está bien para atención primaria, está muy lindo. Bueno, muchas gracias, eso es todo, es un tema larguísimo, así que bueno, traté de, de decir los conceptos que más nos pueden hacer falta desde el primer nivel de atención, espero que les haya sido útil. Es tremendo lo que tiraste, un poquito más de una hora, Evangelina, te felicito, realmente es imposible todo lo que hablaste y todos los conceptos que diste, o sea, te felicito realmente, fue una clase para ver muchas veces para que realmente reforzar los criterios y eso. Yo quiero empezar del principio, principio, principio. Cuando éramos chicos, y te debes acordar, eh, la sal decía sal yodada, toda nuestra sal. Y si uno va afuera, muchas veces ve los paquetes de sal que dicen sal yodada. En nuestras sales comerciales ahora, ¿cuál es el estatus del yodo? ¿Qué sabes de eso?
Porque está muy bien la ley, pero ¿se cumple esa ley? Cualquier sal, las sales de primera estén yodadas y las sales más baratas, ¿no? Bueno, eso es, sabes que la doctora, ahí en eso, en ese material que puse que es de FACEN, hay unos trabajos hechos acá por gente que vemos todos los días acá, que es la doctora Bollada, por ejemplo, la doctora Piñata. La doctora Bollada junto con el doctor Nieposniski, que es una eminencia que ya falleció, que nacional, a nivel nacional, en lo que es tiroideología. Hicieron un trabajo donde lo que hacen es buscar bocio en los niños en edad escolar. Y le llamó la atención que los niños que iban a una escuela tenían más bocio que los que comían en su casa, que tenían que comedor en la escuela, tenían más bocio que en su casa. Y cuando se van a la marca, le era eso, era la sal que utilizaban en el colegio no tenía el yodo suficiente y la que usaban en la casa, que eran las marcas más conocidas, sí lo tenía. Entonces ahí fue como muy claro El este, incumplimiento de la ley. sí, 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 Que sí. la sal no es igual para todo el mundo. Y también tenemos que tener en cuenta que hay otro tipo de sal que encontramos en las herboristerías, que encontramos como más sanas, que la sal rosa, que la sal marina, que la sal no sé qué, que bueno, hay que ir a ver si realmente son el origen que dicen que son y si tienen la cantidad de yodo que deberían tener. Porque a ver, el deterioro económico y yo creo que afectan todas las cosas, no solamente el día a día social. Y yo creo que si hay segundas marcas y terceras marcas de sal en la y que sale más barato, la economía se debe dar en varias cosas. Una de ellas son los aditivos, sin lugar a dudas. Y los Sí, pocos controles en Argentina hace que porque me llama poderosamente la atención el tanto hipotiroidismo en nuestras zonas, que yo sé que estamos alejados del mar, pero hay muchas zonas en el mundo alejadas del mar y no sé si tienen tanta prevalencia de hipotiroidismo como esta zona de este curso integral de formación médica donde todos sufrimos lo mismo del déficit de yodo. Y una buena medida es lo que se hizo hace tantos años con la ley, pero habría que ver si eso se sigue manteniendo. Otra cosa que va al lado de esto, para nosotros, los que vivimos en el NOA, y que estar lejos del mar implica que estamos lejos también de los productos marinos. ¿Cuál es la manera más eficiente de suplir para alguien joven o con niños chicos, suplir el yodo para evitar este déficit de yodo que lleve a una hiperproducción hormonal y que la hormona se canse, la hormona deje de ser eficiente en su producción de hormona tiroidea y terminen siendo hipotiroidismo? Yo creo que ahí está la clave de todo. sí. Y bueno, ahí el consumo de mariscos, de productos de mar, los Está bien, pero lácteos, vivimos a 14.000 kilómetros, a 1.400, 14.000. 1.500 kilómetros del mar, es medio complicado. Por eso decía, habría que buscar la manera de educar en lo que se puede consumir para tratar de regularizar la producción de la glándula y no agotarla tan rápido. Sí, y hay otra cosa que me olvidé de decir, que también la iodación de la sal tiene vencimiento. Tiene vencimiento a los 6 meses, vence muchas veces sal, o sea, uno no se preocupa de fijarse si está vencido o no, y está vencido lo que vence es justamente el fortalecimiento de yodo que tiene. Claro, no el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no debe No, vencer nunca. no. Te pido una cosa, No. salir de la pantalla de compartir así nos vemos más grandes las caras. Ay, no me estás viendo, pero yo estoy Sí te veo, saliendo. sí te veo perfecto, pero te veo Ah, chiquita. Bueno, eh, bien. yo quiero seguir No me avanzando hagas lío, en tu clase. Eh, Sí. Hablemos un poco de hipotiroidismo. El hipotiroidismo es extremadamente común y básicamente es algo que todos los médicos, no importa qué especialidad hagan, se enfrentan diariamente con el hipotiroidismo, con pacientes que están medicados, con pacientes que no siempre tienen acceso a endocrinólogos. Háblame un poco porque hablaste muy bien de todas las causas, y de todos los síntomas y todo eso. Háblame un poco del tratamiento. ¿Qué hacer con el tratamiento para un médico común que tiene pacientes a 150 kilómetros de la capital y del endocrinólogo más cerca?
cómo Bien, encara el tratamiento, cómo lo controla, qué hacer para no mandarse una macana y sobre todo en qué momento decir, bueno, listo, ya, hasta acá, haga el viaje, señora, cruce la cuesta y llega el endocrinólogo. En el caso de los hipotiroidismos, Sí, la sugerencia es comenzar a titular de a poco. O sea, si nos encontramos con una TSH muy alta, en realidad la indicación es comenzar con 1,4 microgramos por kilo de peso. Eh, traducímelo la- en un adulto normal. y en un adulto de 70 kilos, más o menos 100 La dosis gramos. estándar de 100. Sí, sí, más o menos. O sea, tenés que multiplicar el peso por 1,4. ¿Sí? Entonces, en el caso este donde es franco, donde como decimos recién, nos encontramos que una TSH más de 10 o nos encontramos que la T4 está disminuida, a eso nosotros le llamamos un hipotiroidismo franco, o sea que no quedan dudas que es un hipotiroidismo, sumado por supuesto a toda la clínica. Entonces, en ese caso, nosotros empezamos con lo que se llama la dosis plena, o sea, no empezamos a titular de a poquito. No sé si ustedes vieron que muchas veces empieza con 25, después 50, después Tal 75. cual. Eso es lo que En se el ve normalmente. caso, claro, en el caso este donde encontramos que el hipotiroidismo no tenemos duda, en ese caso comenzamos con la dosis que corresponde para su peso. Ahora, si nos encontramos con un hipotiroidismo subclínico, ahí tenemos que valorar si medicamos o si no medicamos. Si el paciente está muy sintomático y nos dice que está, que se siente como depresivo, cansancio, sueño, desgano, el cabello, caída de cabello, piel seca, edematizado, nosotros lo podemos ver o podemos escuchar lo que nos dice durante la anamnesis y ahí valorar y ver que los síntomas están presentes, entonces eh, ahí lo que hacemos es comenzar, ahí sí, con dosis bajas de levotiroxina, que también dependerá del peso. Si una persona muy delgada, muy chiquita, empezaremos con 25, 50 y vamos a ir controlando cada 6 semanas, o sea, cada un mes y medio aproximadamente, vamos a ir controlando hasta tener la dosis que corresponde donde la TSH no la veamos inhibida. Perfecto. Sigamos avanzando porque hay muchísimas preguntas. Explotaron las preguntas, así que yo tengo un par de cosas más y ya vamos a las preguntas. Eh, ¿Cómo hacer para desterrar ese criterio muy común, lo debes ver todos los días, de que sí, yo tomaba hormona tiroidea, pero me curé y ahora no tomo más? Hay algunos hipotiroidismos que son transitorios y otros que no son hipotiroidismo, que se empezaron a medicar con una TSH apenas un poquito alterada, entonces se empiezan a medicar sin confirmar el diagnóstico, entonces no es que se cure, sino que no tenemos que haberlo medicado de entrada. Esa es una, y lo otro que se ve frecuentemente también, el paciente que se piensa que es un tratamiento de un mes, o sea, nadie lo volvió a ver, y él dice, sí, fui hipotiroideo, tomé 2 cajitas, 3 cajitas, y después nadie más me lo indicó. Entonces el paciente sigue siendo hipotiroideo, nada más que no está, abandonó el tratamiento. Por mi parte, y para terminar con hipotiroidismo, ¿qué más se puede hacer desde la salud comunitaria, desde la propaganda, desde la publicidad, para que tomar conciencia en esta zona, en el NOA, con tanta prevalencia del hipotiroidismo? Porque, perdón, vos dijiste, diste la estadística general del 5% de los adultos. Yo estoy seguro que acá es muchísimo más, muchísimo, es lo que uno ve. Entonces, Sí, ¿qué por otra eso cosa las estadísticas son como un educativa? promedio. No, ya lo sé, y la estadística es de todos y no nuestro, pero cualquiera de los que está en la audiencia con nosotros sabe que en esta zona es muchísimo más que eso, en Sí, adultos, en sí. mujeres adultas. Por eso, ¿qué otra cosa se podría hacer como, como publicidad, como campaña, como concientización social Y sí, para estas zonas? y es la educación, hay que difundir la sintomatología, difundir los síntomas para que la gente conozca y que se haga, la verdad que los pacientes que vienen al médico, desde el cardiólogo, cualquier cosa que tengan, nosotros tenemos el dermatólogo, el cardiólogo, todos nos derivan pacientes que si viene al médico, generalmente uno como de screening, como sospechando, es como la cifra que se decía de la gran simuladora,
cualquier cosa que sospeche te lleva, entonces es muy frecuente de que nos deriven ya estudiado, pero faltan los pacientes que no van al médico, generalmente los hombres, por eso también pienso que el tema de los hombres, no sé si están así, no sé si están tan baja la incidencia, sino que el hombre no consulta o los síntomas son más solapados también. Bueno, después vamos a ir a hipertiroidismo, pero vamos un rato con las preguntas porque hay muchas. Tiempo de tratamiento farmacológico con danantisol y la indicación de iodo radioactivo. Algo hablaste, pero termina el concepto de esto. O el tratamiento crónico con danantisol. El tratamiento, bueno, el tratamiento es aproximadamente 18 meses, pero muchas veces nos encontramos con que es un hipertensivo refractario, nos encontramos con pacientes que se prolonga más el tratamiento y nos encontramos con pacientes que no responden, que tenemos que terminar con iodoterapia o con a dosis ablativas, nada más que en los casos de esto que tenemos que utilizar son dosis muy altas, porque, o sea, en el cáncer, como decíamos recién, al no tener la tiroides, nosotros no, nos enfocamos en células que están diseminadas. O sea, cuando si está toda la tiroides, es un poco más complicado el tratamiento. Acá dice si en recidiva se realiza nuevamente ablación, o sea, si uno va a seguir haciendo ablación. Sí, tenemos que, como decíamos recién, si nos encontramos, nosotros lo medimos una vez que estamos bien con la dosis, lo que tenemos que hacer es tener una TSH disminuida, pero no inhibida. O sea, tenemos que tener una TSH menos de uno, pero no menos de, no más de, perdón, menos de uno, pero no menos de 0,5. Entonces lo vamos midiendo con eso para que no se estimulen las células que pueden haber quedado. Y hacemos el seguimiento con la tiroglobulina. La tiroglobulina, como decíamos recién, si hay tiroglobulina es porque hay alguna célula tiroidea que está funcionando. En ese Y ahí caso, empezás de nuevo. y ahí empezamos a ver, ahí empezamos a ver, ahí tenemos que hacer un rastreo corporal total y tenemos que hacer una ecografía para ver si hay remanente tiroideo en Mm. alguna parte. Generalmente enfocamos al lecho quirúrgico y en ese caso, si encontramos que hay células, si encontramos que hay sospecha de tumoración, tenemos que hacer una nueva dosis ablativa. Sí. Está recomendado realizar estudios moleculares del nódulo como el tiro print para evitar alguna cirugía. Sí, eso nos va a dar más que nada el pronóstico y qué vamos, claro, y para evitar la cirugía. Nos va a dar el pronóstico y qué vamos a utilizar para el tratamiento. Como decíamos recién, cada vez los estudios han llegado a que los nódulos pequeños, los microcarcinomas, no progresan, no metastizan ni aumentan. Entonces una persona se puede morir tranquilamente de otra cosa sin que nunca se le haya complicado un microcarcinoma. Pero da miedo, da miedo. La mayoría de veces yo si veo, si tengo el diagnóstico, no me voy a quedar muy tranquila y diciéndole al paciente, no, quédate tranquila que tenés un cáncer, pero no vamos a hacer nada más que bajar la TSH. Esta era pregunta para el final, pero ya que estamos en el tema, te las hago. ¿Cuántas veces puedes hacer yodo radioactivo en la vida sin que hagas un desastre en el cuerpo? Y la segunda cuestión, hoy en día el cáncer de tiroides, ¿cuánto de eso es curable con todo lo que hay? ¿O todavía hay gente que se muere de cáncer de tiroides a pesar de todo? Son dos preguntas, perdón. Sí, el yodo se comporta de forma acumulativa, o sea que tenemos digamos, tenemos un techo. Lo indicado es no hacer más de 500 milicurí. Pero bueno, eso lo vamos viendo también con el paciente, digamos, que tenemos. ¿Y lo otro que me habías preguntado? Para 500 milicuríes en una sola vez No, 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 no. acumulativamente, acumulativo. ¿Y es un tratamiento estándar de cuánto es? ¿O depende del peso del Generalmente paciente? la gran mayoría de las veces hacemos 100 por seguridad y no hace falta más. Ah, o sea, tenés Si un vemos que hay techo alto, recidiva, digamos. claro, volvemos a hacer, sí, No está sí. cerca del piso del techo. Está bien. No, no, no. Y la segunda es un concepto más general del cáncer de tiroides. Em, ¿Cuánto del cáncer de tiroides con todo lo que hay hoy es curable?
cercano al 98% más o menos. Es muy Porque no era, difícil no de era, ver. porque no era lo que nosotros veíamos cuando éramos jóvenes, que había tipos de cáncer de tiroides que eran realmente agresivos y tienen una Bueno, mortalidad alta. ahora hay una cuestión que es el uso de la ecografía, que por ahí se sobreutiliza al ser un método inocuo y fácil y barato. Se sobreutiliza, entonces los nódulos, los precursores, digamos, los podemos encontrar muy tempranamente. Entonces, por eso la disminuida casuística o lo encontramos más tempranamente y actuamos cuando recién está comenzando, entonces nos vemos que la casuística es mucho menor y, y no progresa. O sea, el paciente, inclusive hasta estéticamente, se toca. Antes era como más normal ver un bozo grande, lo que veíamos recién, las mujeres cotudas que le decían, era como parte, digamos, como que era la normalidad, porque Sí, vivimos acá, tenemos el coto. tal cual. Ahora ya no, ahora ya se sabe que si empieza a crecer es el problema de tiroides y se hacen los estudios y se actúa más insidiosamente. Sigo con las preguntas de la audiencia. Siempre para hacer el control de los pacientes hipotiroideos en el tratamiento médico, ¿se debe suspender el tratamiento por 3 semanas? ¿Cómo? Repito, siempre para hacer el control de los tratamientos en pacientes hipotiroideos, ¿se debe suspender el tratamiento por 3 semanas? ¿Para ser yo? ¿Me estás hablando? Para... No, no es lo que dice la pregunta. Para hacer el control en pacientes No, no se hipotiroideos. suspende. Me parecía No, rara no, la no se pregunta. suspende. O sea, nosotros lo que hacemos es titular las dosis. Entonces, eso es muy importante que le digan al paciente, porque muchas veces viene así, la verdad que vienen que piensan que tienen que tomar o hacer un tratamiento y después vienen y esperan inclusive un mes para ver cómo están sin tratamiento. En realidad lo que nosotros queremos hacer es titular la dosis, ver cómo está con esa dosis, si es necesario variarla. Entonces tiene que estar con el tratamiento. No, no, no tenemos que suspenderlo. No sé, tal vez haya confundido con el tratamiento con radioterapia, con radiobioterapia. Estoy leyendo una pregunta que es un comentario sobre todo. El doctor Ferrao dice que quería preguntar a los colegas de Salta y Jujuy por un trabajo que hizo el Ministerio de Salud en el 2022, donde nos interiorizaron un aumento de casos de bocio que estaba evidenciado y que propuso medir explicaban que los salares más chicos no tenían el control. Debe ser por el tema que hablamos primero del yodo. De iodación, sí. Sí. Y otra consulta es sobre si la reducción de sal vinculada a medidas preventivas puede tener algún impacto. Qué pregunta buena. Qué Bueno, en el pregunta buena. caso, sí, en el caso ese hay que incorporar yodo de otra forma, como es lo que decíamos recién, mediante los lácteos, los mariscos, pescados, este, y bueno, inclusive enlatados también podemos utilizar. Pero sí, claro, en pacientes que son Sí, sí, hipertensos, un que tienen problemas hipertenso renales, que claro, tienen que le prohíben restricción la de sal. sodio, sí, sí. La doctora Fabiana dice, tengo varios pacientes con alteración de TSH alto y T4 libre normal, o ambos altos o ambos bajos. ¿Puede ser errores de laboratorio? Tenemos Eh, pacientes de TSH mayores de 50 o 100 a la miércoles. TSH mayor de 50-100, Sí, con T4 normal. no sé, no dice. Doctora, Eh, diga bueno, qué T4. sería raro de ver, pero no, sí, ahí sí tenemos que sospechar, y más si son muchos pacientes, o sea, tenemos que sospechar que no. Que el laboratorio no está funcionando. Nosotros podemos ver TSH alta, pero nunca, nunca más de 10 para pensar, para encontrar con un T4 normal. O sea, si está muy alta, sí, tenemos que encontrar un hipotiroidismo franco con la T4 Con bajita. T4 bajas, dice la doctora. Sí. T4 baja, sí. Sí, Bueno, un hipotiroidismo blanco, sí. bien. Está bien, pero sí, sí puede. O sea, si la pregunta es si puede haber tan alta, la TSH tan alta, puede haber. No, no es lo más frecuente, pero sí puede haber. Punto de corte del nódulo tiroideo para realizar PAF. Bueno, depende del tamaño. Dale, dale, dale.
Chao, nos vemos. Perdón, estoy en el sanatorio. Te están echando del sanatorio ya. ¿Qué hace esta hora, Sí. doctora? Ya me apagan la luz acá todo. Sí, Em, te vuelvo a repetir. Mira, en el caso hay determinadas características. Bien. Por el tamaño simplemente, un nódulo más de 15 milímetros es para punzar. Nosotros tenemos que evaluar qué paciente tenemos al frente, pues tenemos un viejito de 80 años y le hicieron una ecografía de tiroides, una ecodoppler de tiroides y encontraron que había un nódulo grande. O sea, ¿para qué lo vamos a punzar? Si ese paciente no vamos a hacer nada con ese paciente. Y, no, y aparte que la patología va a avanzar tan lentamente que se va a morir de otra cosa. O sea, no nos hace falta. Ahora, en pacientes que tenemos viabilidad para hacerle tratamiento, ahí si encontramos un nódulo que es más de 15 milímetros, se punza. Si encontramos un nódulo que es menos de 15 milímetros, pero con las características que decíamos recién, en la ecografía podemos encontrar que el nódulo es como ovalado, que es más largo que ancho. Esa es una de las características. Que tiene los bordes que son irregulares, que es un nódulo mixto. Si vemos que es de rápido crecimiento, o sea que aumenta más de un 20% entre una ecografía y otra, por ejemplo, que distanciada de 6 meses, ahí esos son parámetros para punzarlo antes de los. Si es por el tamaño nada más, son 15. Bueno, yo tengo una última pregunta y si no hay otra, ya por la hora vamos a cortar. El que vio alguna vez una crisis hipertiroidea no se lo olvida en la vida, porque es una cosa desesperante, sobre todo en los médicos que no entienden lo que está pasando. Sí, Esta baja en la mortalidad es por un tema de haber mejorado la medicina general, no por algo propio de la endocrinología, ¿no es cierto? sí, 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 sí. Sí, las pesquisas son más tempranas y el paciente también está No, el como problema es más darte alerta. cuenta, el problema es darte cuenta de lo que está pasando. El Sí. que está en la guardia y recibe eso, no tenés, salvo que sepas qué es lo que tiene. Si es la Ante el primera paciente vez, saltás por el lado, pues no no, sabe que no no sabes si está lo. haciendo un cólico renal, si está con una CH o si No, está pero haciendo aparte algo es un real, paciente que porque está con fiebre, con locura, con que sí, sí, sí. No lo podés dejar quieto tal para cual. poner una vía, no podés No ir. sabes si es consumo de drogas o es algo muy desesperante Es muy médicamente desesperante. si no tenés. Dar el diagnóstico implica ser un clínico que ha visto muchas cosas. Sí. Y lo mismo pasa con el coma mixedematoso. El coma mixedematoso en general, ese sí tiene altísima mortalidad y sí, porque es un paciente que en general es depresivo, tiene toda la sintomatología exacerbada, todo edematizado, notas la tosis palpebral, los ojos chiquititos, un edema generalizado y el paciente abúlico totalmente, que y yo los que he visto que han sido 5 en mi vida, 5 o 6, la verdad que no se salvó ninguno. O sea, bueno, yo a veces lo vi, no es que lo trate yo, pues sino que es mala propaganda. No, está bien. Hermosa pregunta acá. El doctor Daniel Chazarreta dice, en un congreso de medicina interna dijeron que un paciente hipotiroideo que tenga niveles hormonales normales en 2 años de control se puede retirar de T4. No. Mm, No lo dice él, como en primera sí. persona, dice algo que dijeron en un congreso de medicina interna. Pues no sé qué habrán querido decir, pero en realidad es un reemplazo hormonal. O sea, si la glándula no está funcionando, o sea, los niveles van a estar normales porque está con la hormona. Bueno, es el mismo criterio de los hipertensos que dicen que se curaron porque tienen 3 controles 120/80. Claro, a menos que, como decíamos recién, haya sido un hipotiroidismo transitorio y que o sea, muchas veces nosotros empezamos medicando y si es transitorio empezamos a bajarle las dosis y normaliza sin medicación. Pero si está con la medicación está normal, es porque está reemplazado. Te mentí, tengo una pregunta más. ¿Por qué hay más tiroiditis ahora? ¿Está mejor diagnosticada o hay más porque nos está pasando algo? No, sí, está mejor diagnosticada. Está mejor No es diagnosticada. que estamos expuestos a cosas Sí, raras. y bueno, la verdad es Ah, que sí estamos más expuestos a cosas raras, como decíamos recién, los fertilizantes, toda la cantidad de químicos que tienen los alimentos, el aire. inclusive el aire, las verduras, todo lo que puede imaginar. Toda esta zona con la explotación minera, ¿no?
Claro. pero es algo, o sea, ahora la tiroiditis es algo normal. Hace unos años era Lo, algo anormal, o sea, era algo que se veía, obviamente, pero no es como ahora. Y Ustedes bueno, lo que deben, pasa es ustedes que deben recibir al tener el semanalmente. diagnóstico, yo creo que al tener el diagnóstico, nosotros pesquisamos los anticuerpos que antes no se pesquisaban, por eso encontramos cada vez más patología tiroidea porque las buscamos, igual que nódulos tiroideos porque los buscamos, y bueno, los anticuerpos también pasa lo mismo. Más allá de que también, no te sé decir a ciencia cierta, pero la cantidad de tóxicos ambientales son los que influencian las patologías autoinmunitarias en exceso. Bueno, última, por la hora, última pregunta, salvo que venga otra pregunta ya. ¿Los mariscos enlatados sirven para incorporar yodo o solamente los Sí, mariscos? Sí. sí, sí. El problema es que además de incorporar yodo, incorporamos microplástico, entonces Sí, no sé qué bueno, cosa es sí. mejor que la otra, ¿viste? Eso no te puedo asegurar que sea así. Estamos totalmente rodeados Sí, por la porquería industrial. sí. Bueno, Eva, te dejo libre. Realmente has hablado casi 2 horas. Te agradezco un montón en nombre de los 4 colegios de médicos y consejos del NOA, que esta clase tan extraordinaria y espero que les haya servido a todos. Y como yo siempre digo, estas clases son para ver y rever y cuando uno tiene una duda, volverlas a ver y tenemos la suerte de que queden para siempre en la videoteca de nuestros colegios, así que cada uno las puede volver a ver. Muchas gracias Yo y les agradezco muchísimo también por la invitación y bueno, pido disculpas si fue un poco desorganizada, pero realmente era tan amplio que la doctora me hizo una disertación de 40 minutos más o menos y imposible. bueno, ¿cómo metíamos todo en 40? O sea, Imposible. era No, un poquito complicado. para mí no fue desorganizada, para mí fue extremadamente bien hecha. Te agradezco, Eva, como siempre, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, saludos a todos. Nos vemos el próximo martes. Seguimos con el módulo de endocrinología. Buenas noches a todos. Buenas noches.